Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día viernes 17 de mayo 2024 y son las 7 de la noche con 32 minutos. Es importante para mí hablar acerca de este tema que le puse por título ¿es peligroso leer la Biblia? ¿Es peligroso leer la Biblia? Y le voy a decir una cosa. El enemigo, el diablo, ha estado durante toda la historia de la humanidad apartando a los hombres de Dios, apartando a la raza humana de Dios, a la humanidad entera, a todos los hombres, tratando de apartarlos de Dios. Y en la época de la iglesia, a partir de que Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, y empezó la época de la iglesia, la época de la gracia, la época de la iglesia de Jesucristo, y el diablo todo el tiempo ha estado metido en la iglesia a través de sus siervos, porque por supuesto no lo va a ver usted nunca en persona a él, aunque no sería raro que se disfrazara también como ser humano. El enemigo se puede disfrazar como ser humano, como persona, pero como no es omnipresente, no puede estar en todas partes, usa sus siervos. Dejemos claro que el enemigo ha estado siempre metido en la iglesia, tratando de distorsionar lo que es la enseñanza de Dios, el mensaje de Dios, torcerlo, confundir al seguidor de Jesús, confundir al cristiano, confundir a la iglesia, alejarla de Dios o estancarla. Entonces, la influencia del enemigo dentro de la iglesia ha llegado al punto de que ya mucha gente está diciendo, muchos pastores están diciendo, muchos miembros, digamos, acreditados en las iglesias, ancianos de las iglesias, gente que está para enseñar a la iglesia, para guiar a la iglesia, están diciendo ya llegaron al punto de que están diciendo de que usted no debe leer la Biblia solo. No. Usted no debe leer jamás, nunca la Biblia solo. No. Usted no lea nunca la Biblia solo. Porque usted se va a confundir. Usted no es experto, usted no es teólogo. Usted no ha estudiado teología, no es 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. ¿Quién es usted para leer la Biblia e interpretarla solo? Usted no es nadie. Usted no es nadie para entender la Biblia. ¿Cómo va a creer usted que va a leer la Biblia solo? ¿Cómo va a creer usted que va a leer la Biblia solo? La va a malinterpretar, va a terminar perdido, inventándose doctrinas que no existen porque usted la está sacando de su imaginación, porque va a terminar todo confundido. Usted lee la Biblia solo, va a terminar todo confundido. No, jamás usted lea la Biblia solo. Escucha a los pastores, a los maestros, mire predicaciones en la televisión, en la radio, en videos de YouTube. Ahí sí usted va a aprender. Ahí sí usted va más seguro. Va más a lo seguro de no confundirse. Usted va más a lo seguro, así está mucho mejor, porque así no se va a perder. Porque va a recibir una guianza correcta, le van a explicar bien la Biblia, cómo son las cosas. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si no le es suficiente con ir a la iglesia, escuchar lo que su pastor dice, las clases que den en su iglesia acerca de la Biblia, pues usted ilústrese más todavía adquiriendo material cristiano, libros de teología que hablen de diferentes temas que a usted le interesen para poder crecer en lo espiritual.
Eso le va a ayudar, pero jamás usted lea la Biblia solo. No, nunca. Nunca lo haga. Porque va a terminar bien confundido, va a terminar perdido completamente. Así se está hablando actualmente. Así se está hablando actualmente. Ya llegamos al punto de que ya no se le concede ninguna autoridad a la Biblia. Porque la Biblia solo puede interpretar a aquellos grandes hombres que han estudiado teología durante 25 años y han sido pastores de iglesias durante 60 años. Eso sí saben. A eso tenemos que escuchar. Ya llegamos a ese punto. Ya en este año 2024 ya llegamos al punto de que a la Biblia ya no se le concede ninguna autoridad, ya no tiene autoridad. La Biblia ya no puede ser la fuente de la enseñanza. Ya no puede ser la fuente de la enseñanza. Entonces ya llegamos en este momento al punto en que ya a la Biblia no se le concede ninguna autoridad. O sea, sí se le concede autoridad, pero que es un libro tan difícil, tan complicado, que usted, una persona tan simple y tan ordinaria como usted no la va a entender. Que no se atreva a leerla solo, porque va a terminar confundido. Ya llegamos a ese punto. Ya llegamos al punto de que la iglesia de Jesucristo ya cayó en apostasía. Yo he escuchado esa plática acerca de la apostasía, de que algunos creen que eso está por venir. Cuando el Señor venga va a haber en el mundo una gran apostasía. Va a haber. Lo dicen como que fuera algo que está en el futuro todavía. Esto no está en el futuro. Eso ya está pasando. O sea, la iglesia de Jesucristo está completamente entregada a la apostasía. Esta es la iglesia más apóstata de todos los tiempos. De toda la historia de la iglesia, esta es la iglesia apóstata. Ya no, la Biblia ya no la creen. Bueno, ya no la leen. Dejemos que no la crean. Uno puede creer o no creer algo de lo que tiene conocimiento. Uno puede creer o no creer algo de lo que tiene conocimiento. Pero si no leen la Biblia, no pueden decir la creo o no la creo, porque no la leen. Ya no la leen. Ya no la leen. Ya se les ha enseñado que dependan de lo que dicen otras personas, los estudiosos. Los estudiosos de la Biblia, los que estudian teología, de ellos tenemos que depender. Dios nunca fue su idea de que dependiéramos de alguien. Entonces, dejamos claro que eso es lo que se está hablando, eso es lo que se está diciendo, pero eso no es verdad. Y por eso estoy haciendo este video, para demostrar y que quede claro que lo correcto es todo lo contrario. La única forma de conocer a Dios, la única forma de conocer el mensaje de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, es que yo vaya directamente y personalmente a la Biblia. La única forma que Dios me puede hablar, la única forma que Dios puede dirigir mi vida, es la única forma de seguir a Jesús. Entonces lo correcto es tomar la Biblia como fuente. Y la teología escrita o hablada por otras personas puede usarse como complemento. Pero cuando ya conozco la Biblia, yo voy a poder discernir. Cuando esté leyendo yo la Biblia y la tomo como primero en mi vida, voy a poder discernir las falsedades de lo que otras personas hablan. Solo puedo darme cuenta de las falsedades o mentiras o equivocaciones que otras personas cometen al enseñar la Biblia cuando yo conozco la Biblia. Si no la conozco, no me voy a dar cuenta. Y me dejo guiar por personas que, bien intencionadas tal vez, que sí han estudiado la Biblia por mucho tiempo, que han sido pastores por 60 años, hombres ancianos, sabios. No puedo yo depender de ellos. Te voy a decir una cosa.
Porque el pastor que tenga 60 años de trabajo, de ser pastor, 30 años de estudiar teología, es doctor en teología, tiene maestrías en teología, en divinidad, dicen algunos. Pero él no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro, no es el apóstol Juan, no es Mateo, no es Judas. No son los apóstoles. Hay que tener cuidado porque cometen errores, porque no son los apóstoles que escribieron la Biblia. Porque los apóstoles que escribieron digamos, el Antiguo Testamento fue escrito por profetas, el Nuevo Testamento fue escrito por pastores, por apóstoles. Ellos fueron hombres santos inspirados por Dios que no cometieron un solo error en lo que escribieron en la Biblia. Pero que quede claro que las personas que por muy bien intencionadas que sean, aquel pastor que ha sido pastor por 60 años, es doctor en teología, tiene diplomas, digamos, doctorados, honoris causa, por todo lo que ha logrado. Tal vez tiene una gran iglesia de 15,000 miembros, qué sé yo. Yo creo que las personas que estudian mucho teología no tienen iglesias grandes. Pero ese es otro tema. Todos cometen errores. Todos. Absolutamente todos cometen errores. Yo no me voy a confiar en lo que estas personas digan. Yo solo confío en la Biblia. Y solo la Biblia es la Biblia. La literatura escrita de teología o mensajes que uno puede escuchar en la televisión o en la radio o en videos de YouTube o de internet no son la Biblia. Pero entremos a lo que es la escritura, que es lo que manda aquí. En este momento entremos a la escritura, la santa escritura, la santa palabra de Dios. Solo la Biblia es la santa palabra de Dios. No hay otra palabra de Dios ni voluntad de Dios, sino solo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Puedo yo estudiar la Biblia solo? ¿Es la Biblia autosuficiente para formarme a mí, para enseñarme bien a mí, para hacerme desarrollar, madurar y crecer en lo espiritual? ¿Es la Biblia autosuficiente? Fíjense lo que dice el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol San Juan. El primer capítulo, el versículo 27, dice lo siguiente. Fíjense pues, aquí lo que este versículo nos va a decir es que sí, la Biblia es autosuficiente para formarme y enseñarme. Este versículo nos va a decir que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Eso es lo que este versículo nos va a decir, que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que el Espíritu Santo que está sobre nosotros, dándonos poder, dice aquí, menciona la unción es un poder dado por el Espíritu Santo para comprender la Biblia. De hecho, sin este poder, sin esta unción, nadie puede entender la Biblia. Nadie puede, ni los grandes teólogos, ni los grandes pastores, nadie puede entender la Biblia sin esta unción, que es un poder. Es un poder dado por el Espíritu Santo para entender la Biblia. Aquí nos dice este versículo, se lo voy a leer a continuación, que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque la unción, o sea, el poder del Espíritu Santo que está sobre nosotros, porque como somos creyentes y hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, tenemos este poder sobre nosotros que podemos utilizarlo para, al momento de leer la Biblia, entender la Biblia. Sin este poder nunca la vamos a entender. Nadie la va a entender. Entonces lo que dice este versículo es lo siguiente. Pero la unción, como repito, la unción es un poder dado por el Espíritu Santo a los creyentes para entender la Biblia. ¿Solo para los creyentes? Sí, solo para los creyentes. Pero si una persona que es atea
viene a la Biblia a tratar de leerla, entenderla, por su esfuerzo, por su dedicación, eso lo va a recompensar y le va a dar cada vez más, un poco más de este poder, hasta que llevarlo al punto de que reciba al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo. Una persona no creyente, una persona atea, por sí sola, puede venir a la Biblia y ser salvo. Y no solo ser salvo, sino crecer en lo espiritual. Porque el Señor recompensa al que lo busca. Porque dice, porque es necesario que el que busca a Dios crea que le hay. Porque es necesario que el que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que es galardonador a los que le buscan, quiere decir que va a dar recompensas a los que le buscan, al que está dispuesto a dedicar 5 minutos, o que sea, a leer la Biblia. Dios lo va a recompensar. Entonces, lo que Él recompensa es dándole entendimiento a uno para comprender mejor las cosas. Dándole entendimiento a uno para comprender mejor las cosas. O sea que hasta un ateo que se toma la molestia de leer la Biblia, Dios lo va a galardonar con entendimiento. Por eso hay muchas personas que leyendo solos la Biblia se han vuelto creyentes. Está, por ejemplo, hay muchísima gente, famosos, hay también ejemplos como C.S. Lewis, un famoso catedrático de la Universidad yo creo que era de Oxford en Inglaterra. Durante mucho tiempo fue un famoso ateo, que después, leyendo él solo la Biblia, se hizo cristiano y después se convirtió en un hombre que enseñaba las Escrituras. Él solo se formó con la Biblia. Es la forma correcta, es la forma necesaria, es la mejor forma. Porque yo no puedo decir que los libros de teología, las tradiciones teológicas no tengan algo bueno, porque tienen que tener algo bueno, porque están basados en la Biblia. Pero todo lo bueno que el material teológico o tradiciones teológicas puedan tener, la Biblia lo tiene y tiene más, y no tiene errores. Lo que la teología tenga, la Biblia lo tiene también y tiene mucho más y sin errores, sin el riesgo de confundirse, sin el riesgo de perderse. En la Biblia no hay errores. Entonces, eso de que digan que la Biblia, que digamos, si yo leo solo la Biblia me voy a perder, eso no es verdad. La verdad es todo lo contrario. Pero tengo que también venir con la actitud correcta. Entonces, miren, fíjense por lo que dice el versículo 27 del capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan. Pero la unción, repito, el poder del Espíritu Santo que he puesto sobre mí para entender la Biblia, a eso se refiere con la unción, un poder dado por el Espíritu Santo puesto sobre mí para entender la Biblia, eso es la unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción que está en mí me va a enseñar la Biblia, me la va a explicar. El único que puede explicar la Biblia correctamente sin errores, el único que puede interpretar la Biblia correctamente y sin errores es el Espíritu Santo. Y los teólogos no son el Espíritu Santo. Los pastores no son el Espíritu Santo. Ni siquiera se les puede comparar con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan,
y el apóstol Mateo, que los apóstoles originales, que caminaron con el Señor Jesucristo, solo 3 escribieron en el Nuevo Testamento. De los apóstoles originales que caminaron, de los 12 apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo, solo 3 escribieron Biblia. Solo 3 escribieron Biblia. Mateo, el apóstol Mateo, el apóstol Juan y el apóstol Pedro. Solo ellos 3 escribieron Biblia. Los demás no escribieron Biblia. Pero sí, la Biblia el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles. El Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles: el apóstol Mateo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Lucas, el apóstol Marcos, el apóstol Judas, el apóstol Pablo, que no fue que de los 12, Judas no fue de los 12, Lucas no fue de los 12, Marcos no fue de los 12, Santiago no fue de los 12, pero sí el Nuevo Testamento fue escrito solo por apóstoles. Fíjense pues, este versículo es rico para despejar estas dudas acerca de que si yo puedo leer la Biblia por mí mismo o me va a confundir, o es la forma correcta. De hecho, es la única forma. Es la única forma de llegar al conocimiento de Dios. Es la única forma de conocer la voluntad de Dios. Es la única manera. Es la única forma de que Dios me hable, me haga saber su voluntad para mi vida. No hay otra forma. No hay otra forma. Porque lo hace una cosa: la teología escrita, los libros de teología, lo que es la teología escrita, habla de la Biblia, pero cualquier cosa escrita no debe tomar el lugar de la Biblia. Porque con respecto porque entonces estaríamos agregando libros a la Biblia. No, por eso no se puede agregar a la Biblia nada. Entonces, criticamos a los mormones porque tienen un libro más que la Biblia, que es el libro del Mormón. Pero los mormones solo tienen un libro, además de la Biblia. Los evangélicos tenemos miles de libros, además de la Biblia. Los evangélicos es la parte de la iglesia de Jesucristo más idólatra, porque le ha entregado su corazón a los libros de teología, así como los mormones le entregan su corazón al libro del Mormón y no a la Biblia solamente. Los cristianos evangélicos le han entregado su corazón a miles de libros de teología, miles de ídolos son los que hay metidos en la iglesia, porque los libros de teología, cuando se anteponen a la Biblia, y actualmente los libros de teología están antepuestos a la Biblia, se convierten en ídolos. Se convierten en ídolos. No son iguales a los ídolos de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Evangélica también critica a la Iglesia Católica porque son idólatras. No es que los católicos son idólatras, tienen imágenes que adoran. Pero la idolatría no toma la forma solo de imágenes. La idolatría puede tomar cualquier forma. Yo puedo idolatrar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi chucho, a mi gato, a mi loro, a mi carro, a mi casa. Puedo idolatrarlos. ¿Cuánto más la idolatría ideológica? Idolatría teológica también. Entonces, tenemos que sacar de nuestro corazón todos los ídolos. Tenemos que convertir nuestros corazones al Señor, y la única forma es pasando todos los días tiempo a solas con la Biblia. No necesitamos nada más. En realidad no necesitamos nada más. Tenemos de leer este versículo. Es demasiado rico y completamente concluyente con respecto a esta pregunta: si es conveniente que yo lea la Biblia solo o no. ¿Debo leer yo solo la Biblia? ¿O es incorrecto leer solo la Biblia? Lo correcto es leer solo la Biblia. Es la mejor manera, o sea, es la única manera de conocer a Dios. Solo es con la Biblia.
solos con la Biblia. Los pastores nos pueden dar mucho de bueno, pero nos van a torcer en ciertos temas. Los libros de teología nos pueden dar mucho de bueno, porque la verdad nos pueden dar mucho de bueno. Pero en otras cosas nos van a torcer. Pero eso no pasa con la Biblia. En la Biblia todo es bueno. Nunca me voy a perder con la Biblia. Salvo si yo vengo, de hecho, yo vengo a la Biblia con tal de encontrar en ella errores, porque eso pasa con muchos ateos, leen la Biblia para tener algo malo que decir de ella. Y si uno viene a la Biblia con una mala actitud, la Biblia no tiene nada para esas personas. La Biblia no tiene nada para aquellos que vienen con un corazón no recto para con Dios. Y vienen con una mala actitud. La Biblia no tiene nada para ellos. La Biblia tiene algo para aquel que viene con fe, con sed, con hambre, con necesidad de Dios. La Biblia tiene todo para aquel que viene con sed, con hambre y con necesidad de conocer a Dios, de entablar una relación con Él. Para ellos es la Biblia. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Aquí dice todas las cosas. Todas. La teología, aunque hayan miles de libros de teología, no nos enseñan todas las cosas, porque hay temas que en la Biblia, en la teología, en el bagaje teológico existente, hay cosas de la Biblia que no están. Hay cosas de la Biblia, muchas cosas de la Biblia que no están en el bagaje teológico existente. Hay cosas que no están y nunca van a estar, que solo están en la Biblia nada más. Porque yendo yo solo en la Biblia, deseoso de conocer un cierto tema con respecto a los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, el Señor me ha guiado con esto durante 23 años. Conozco la forma perfecta de ofrendar, que las ofrendas a Dios traen grandes bendiciones. Se ofrenda a Dios dándoles, hay 5 ofrendas que hay que darle a Dios, todas son diezmos, cada una trae diferentes bendiciones, y aparte hay que darle ayuda al prójimo, al necesitado, y eso lo que causa es multiplicación de mis bienes materiales. Ayudar a la persona necesitada, al pobre, a la viuda, al anciano desamparado, a la mujer anciana que no tiene para sus medicinas ni para su comida, al niño huérfano, al niño abandonado en la calle. Si le damos a esas personas alguna ayuda, comida, vestido, hospedaje, medicinas, un bastón, una silla de ruedas, una sombrilla, lo que sea, la promesa es que nuestro dinero se va a multiplicar. Ahí sí, la grasa multiplicación del dinero se logra por ayudar al prójimo. Ninguna persona que ayude al prójimo va a perder. Ninguna persona que ofrende a Dios va a perder. Las ofrendas a Dios nos dan protección, espiritualidad, entendimiento, prosperidad en todas las cosas, una familia protegida, una familia sana, con una mentalidad sana, jóvenes, hijos que son educados, que son estudiosos, que son felices. Hay toda clase de bendiciones para el que ofrenda a Dios, además de protección, que es muy importante. Y la multiplicación del dinero, los bienes materiales, se da específicamente con darle ayuda a las personas necesitadas. Todo esto lo aprendí yo después de 23 años de estudio de la palabra de Dios, en la presencia de Dios y de la experimentación y puesta en práctica de sus mandamientos, porque la Biblia no te sirve de nada si no la vas a creer, y si la crees tienes que practicarla. Entonces vamos a ver otro versículo que nos habla acerca de eso. Pero vamos a terminar de leer por fin este versículo, que nunca lo termino de leer porque es muy rico de verdad, y muy concluyente con respecto de que sí, lo correcto es que nosotros, la única forma que podemos crear una relación con Dios estable, saludable, sobre los cimientos correctos, sobre la roca
Construir nuestra vida sobre la roca es construirla sobre la palabra de Dios. Entonces lo aconsejable es que pasemos tiempo a solas con la palabra de Dios y no necesitamos nada más. Tal vez una regla, tal vez unos crayones de colores para marcar nuestros pasajes favoritos y tal vez un vaso de agua o un dulcito y una lámpara como la que yo tengo aquí. Tal vez eso es lo único que necesitamos. Y tiempo, dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia. Pero qué delicioso es dedicar ese tiempo a la palabra de Dios. Qué delicioso es, qué rico es, qué liberador es, qué inspirador, qué sanador es pasar tiempo con la palabra de Dios. No hay nada en el mundo que se le pueda comparar a pasar tiempo con la palabra de Dios, porque eso me hace libre, eso me hace feliz, eso me da luz, eso saca toda la oscuridad y toda la basura que hay dentro de mí, me hace libre, me hace feliz. Vale la pena todo el tiempo que yo pueda pasar con la palabra de Dios. No hay nada más exquisito, nada más delicioso, nada más saludable, nada más rico en este mundo que pasar tiempo en la presencia de Dios. Terminamos de leer este versículo de primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. ¿Por qué recalca esto? Porque vamos a encontrar mentira y falsedades en la teología. Todos los pastores se equivocan en algo. Todos los libros de teología tienen errores. Ya no son confiables y no lo necesitamos tampoco. Ahora usted sí tiene que congregarse. Además de que conozca la Biblia por sí solo, debe congregarse, porque el Señor también le va a hablar en la iglesia. Porque Dios le va a hablar leyendo la Biblia, pero también le va a hablar en la iglesia. Por mucho que su pastor, eso me lo enseñó el Señor a mí directamente. Porque yo me voy a sentar en la iglesia y no aprendo nada. Escucho el mensaje y no aprendo nada. Y es la consecuencia de leer mucho la Biblia, porque yo estoy en mi lectura número 79 de la Biblia. Número 79 de la Biblia. Y yo ya no aprendo nada de las prédicas de mi pastor. Porque mi pastor me da cobertura espiritual, lo cual es necesario. Y mi pastor recibe mis ofrendas y con eso el pastor a mí me bendice. La unción que sale el pastor se comparte conmigo por entregarle yo mis ofrendas. Yo necesito ir a la iglesia. Yo tengo una sólida y muy grande relación con Dios. Una relación muy saludable con Dios. Pero yo necesito ir a la iglesia. No le agarro nada al mensaje del pastor. Pero necesito su cobertura espiritual. Y también cuando estoy en la iglesia, el Señor me habla a mí directamente. Me muestra cosas que yo he pasado por alto con respecto de ciertas cosas que yo quiero saber. He pasado cosas por alto, entonces ahí me doy cuenta cuando estoy en la iglesia. Porque cuando estoy en la iglesia estoy bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la sombra y bajo las alas de Dios. Entonces ya la nubosidad espiritual demoníaca ya no me afecta porque estoy bajo la sombra del Espíritu Santo. Entonces yo puedo ver, entender la palabra de Dios más claramente. Tenemos que ir a la Biblia, sí, y vamos a aprender mucho, nos vamos a formar, pero aún así necesitamos la cobertura pastoral. Tenemos que seguir yendo a la iglesia para también entregar en la iglesia nuestras ofrendas. Fíjense pues, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces,
Permanecemos en el Señor conforme a la enseñanza que la Biblia nos está dando. La única forma de permanecer en el Señor es conforme a la enseñanza que la misma Biblia me está dando a mí, la cual es verdadera y no es mentira. Pero fíjense pues lo que dice el primer libro de... Bueno, pasemos por Esdras. Les quiero mostrar este pasaje de Esdras. Es importante ir a la Biblia con la actitud correcta. Fíjense con qué actitud iba Esdras a leer las Escrituras. Tenemos que ir a la Biblia con la actitud correcta. Tenemos que ir a la Biblia con la actitud correcta, con el corazón correcto. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Fíjense pues. Fíjense pues. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y para cumplirla. Fíjense pues, qué importante es eso. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. O sea que Esdras dijo, bueno, si yo voy a leer la Biblia, me propongo leerla, entenderla, creerla y practicarla. O sea, antes de leer la Biblia, Esdras dijo, bueno, yo voy a leer la Biblia, la voy a practicar. ¿Yo para qué? Si voy a leer la Biblia, voy con la intención de practicarla. Entonces, es la forma correcta y que es la actitud correcta con la que debemos ir a la Biblia. Si yo voy a leer la Biblia y la Biblia me dice que haga algo, entonces tengo que tener la intención de cumplir lo que ella me está diciendo. Es que por eso también mucha gente no lee la Biblia. Por eso es que también mucha gente no lee la Biblia, porque saben que el Señor los va a confrontar a hacer cosas que no quieren hacer. Ellos saben que la Biblia los va a confrontar a hacer cosas que no están haciendo. La Biblia les va a reclamar que no están haciendo cosas que tendrían que estar haciendo. La Biblia les va a pedir que hagan cosas que no quieren hacer, mucho menos ofrendar. Nadie quiere ofrendar. Pero son mandamientos que hay que cumplir y es para bendición. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y, otra cosa más, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que para Esdras, que tenía la intención de cumplir lo que aprendiera de la Biblia, también tenía la intención de enseñar al pueblo de Israel los estatutos y decretos de la palabra de Dios, sus estatutos y sus decretos. Él se había propuesto creer la Biblia, practicarla y enseñarla correctamente. Él quería enseñar la Biblia correctamente, por eso se propuso en su corazón creer en la palabra de Dios. Digo, si quiero enseñar la Biblia, tengo que ir a la palabra de Dios. No hay otra fuente. No hay otra fuente. No hay otra fuente. No hay otra fuente, lo que Esdras dijo. Eso fue lo que Esdras dijo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No hay otra fuente. No hay otra fuente, solo la palabra de Dios. Josué 1, Josué capítulo 1. Fíjense pues, Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente aquí le habla Dios a Josué, que acaba de tomar el cargo de guiar al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Pasaron 40 años en el desierto, pero ahorita están entrando a la tierra prometida por Dios, tierra que fluye leche y miel,
y Josué está entrando al pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Y le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren qué belleza, miren qué preciosidad, miren qué belleza. Esto aclara muchas cosas. Si queremos prosperidad y que todo nos salga bien, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos que todo nos salga bien, tengamos prosperidad en todas las cosas que nos emprendamos, formar una familia, establecer un negocio, una profesión, una carrera universitaria, formar una familia, criar hijos, un ministerio en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. El verbo aquí es hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Qué belleza la de la palabra de Dios! Por eso yo aconsejo que no vayas a buscar porquerías, basura. No leas basura, no leas porquerías, no escuches basura, no escuches porquerías. No dejes que tus oídos se ensucien con basura, con lodo, con agua sucia, agua cenagosa, agua de desagüe. Anda directo a la fuente de agua viva. La fuente de agua viva. A la fuente de agua viva tenés que ir. No hay otra fuente que nos dé vida como la palabra de Dios, como la Biblia, la santa Biblia, la santa palabra de Dios. Es una belleza lo que hay aquí, es un tesoro, el tesoro más grande que en este mundo podemos encontrar. El tesoro más grande que en nuestra vida podemos encontrar es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es únicamente la Biblia, a la cual tenemos que ir con la actitud correcta, con fe, dispuestos a creer, dispuestos a ponerla en práctica y dispuestos a enseñarla correctamente. Qué belleza de verdad la palabra de Dios. Podemos y debemos ir nosotros solos a la Biblia, porque es en realidad la única fuente que hay y la única forma de lograr construir una relación saludable, efectiva con Dios, alcanzar la madurez espiritual y alcanzar la semejanza al Señor Jesucristo, porque esa tiene que ser la meta de todo cristiano, de todo seguidor de Jesucristo. La meta de todo seguidor de Jesucristo es convertirse igual a Él, alcanzar su semejanza, alcanzar la semejanza del Señor Jesucristo. Esa es la meta, ese es el propósito de todo esto, de la vida cristiana, de las disciplinas espirituales, de leer la Biblia, de orar, de ayunar, de ofrendar. Ofrendar es muy importante. La meta es alcanzar la semejanza del Señor Jesucristo,
ser iguales a Él. Cuando seamos iguales a Él, podremos hacer todas las cosas que Él hacía. Y Él hacía grandes milagros. Nosotros también los vamos a poder hacer. Que Dios lo bendiga.